Televisa presenta. Iniciemos con una pregunta. ¿Qué fue el porfiriato? Pues el resumen sería que el porfiriato fue el tiempo en el que Porfirio Díaz fue presidente barra dictador de México. Pero entonces, ¿qué pasó ahí? Y ese es el tema del que vengo a hablar el día de hoy. Pero no puedo hablar del porfiriato sin primero hablar de Porfirio Díaz. Así que iniciemos por el inicio. Porfirio Díaz nació en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Sus padres fueron José Fausto Díaz y Petrona Mori. Él estudió leyes, pero decidió mejor quedarse en la vida militar. En los años de 1867 y 1871, respectivamente, fue candidato a la presidencia de México, perdiendo y siendo elegido Benito Juárez. Tú no eres competencia para Yoshi. Después de muchos intentos y varios problemas que tuvo, Porfirio Díaz al fin fue presidente. Lo logró, señor. Lo logré. Desde 1876 hasta 1911, así siendo el presidente con más años en el poder, y en el tiempo en el que él fue el presidente se le conoció como el porfiriato, tema que veremos. Este período largo de gobierno se interrumpió solo por 4 años comprendidos de 1880 y hasta 1884, cuando ejerció la presidencia Manuel González. Con nuevas elecciones presidenciales, y ganando Porfirio Díaz las mismas, el 1 de diciembre de 1884 regresaría al poder. Si bien es cierto que durante el largo mandato presidencial del general Díaz, consecuencia de sus sucesivas reelecciones, México logró un importante desarrollo económico, el beneficio fue solo para unos cuantos, en su mayoría empresarios extranjeros y familias acomodadas simpatizantes de las ideas políticas del gobierno de Díaz. ¡Qué agradable sujeto! La clase trabajadora, a pesar del auge económico, nunca vio una mejora en su calidad de vida, muy al contrario, fueron explotados en los trabajos que realizaban en fábricas o haciendas, y remunerados con sueldos extremadamente bajos, que no satisfacían ni siquiera las necesidades más esenciales para vivir. Los indígenas serían otro sector poblacional que durante el porfiriato vería afectados sus derechos, siendo despojados de tierras comunales mediante decretos que beneficiaban el latifundismo. Simpson, usted es diabólico. Así los capitales nacionales y extranjeros se hicieron de grandes extensiones de tierra en las que irónicamente muchos indígenas trabajaban. El porfiriato fue un período de claroscuro, o en palabras sencillas, desigualdades extremadamente marcadas entre las clases sociales vulnerables y la clase acomodada. Si bien ya se ha mencionado el lado negativo de este período en la historia mexicana, es necesario igualmente mencionar los aspectos positivos del régimen porfirista en el desarrollo de México. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Cuando Porfirio Díaz asumió su primer período presidencial, las finanzas del país estaban quebradas, ¿Qué? ¿Estás retándome? y fue durante su segundo mandato que México comenzó a despegar económicamente gracias a una serie de leyes que beneficiaban la entrada de inversión extranjera y la inversión de capital privado mexicano. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Otro aspecto que detonó el crecimiento económico fue el de la pacificación del país, hecho logrado mediante la persecución sin tregua de bandoleros, además de reprimir cualquier descontento social mediante el uso de la fuerza. Vaya a morir, no. A este período de estabilidad social en México se le dio el nombre de paz porfiriana, y permitió al país estabilidad política y progreso económico. Otro motor del crecimiento fue la ampliación de la red ferroviaria que comunicó a poblaciones muy importantes por su producción minera y agropecuaria. Eres grande. Porfirio. Las principales naciones que invirtieron en México durante el gobierno de Porfirio Díaz fueron Inglaterra, Francia y los Estados Unidos de América. Todo este progreso se vio frenado por la recesión económica que afectó al mundo entre 1907 y 1908, provocando un aumento en el ya existente descontento social. La entrevista concedida a James Creelman, periodista estadounidense, en la cual Porfirio Díaz veía con agrado una sucesión presidencial, aumentó el deseo de terminar con el régimen porfirista.
Porfirio Díaz volvió a correr para el período de gobierno que abarcaba de 1910 a 1916, encarceló a Francisco I. Madero antes de las elecciones a efectuarse en junio de 1910, elecciones en las cuales se le declara triunfador. Una serie de sucesos, como el escape de Madero de prisión y la posterior proclamación por parte de este del Plan de San Luis, que desconocía a Porfirio Díaz como presidente de México y dando paso a lo que todos conocemos. Vas a venir al árbol donde vi a un hombre ahorcado que a 3 hizo morir. Cosas extrañas pasan al anochecer. En el árbol del ahorcado te veré. Vas a venir al árbol donde vi a un muerto pedir, a su amada huir. Cosas extrañas pasan al anochecer. En el árbol del ahorcado te veré. Vas a venir al árbol donde vi un sueño en el que ser libre junto a ti. Cosas extrañas pasan al anochecer. En el árbol del ahorcado te veré. Vas a venir al árbol donde vi un fin, un collar de cuerda junto a mí.